Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver dos tipos de funciones muy utilizadas en SQL, las funciones de agregación y las funciones de caracteres. Vamos a ver en detalle qué son y cómo las podemos utilizar mediante ejemplos prácticos, así que quédense que va a estar bueno. Empezamos. Bien, comenzamos. Vamos a empezar con lo que son las funciones de agregación. Este tipo de funciones lo que nos permite es realizar cálculos matemáticos sobre un conjunto de valores y nos devuelve como resultado un único valor. Vamos a estar trabajando con la base de datos Nordwind, que ya la venimos trabajando de videos anteriores, y en este caso precisamente con lo que es la tabla Products. Así que vamos a comenzar, van a ver que son funciones sencillas. Vamos a hacer una consulta entonces, y la primera función que vamos a utilizar es la función count. Las funciones tienen que tener dentro de su paréntesis el argumento, que en este caso tienen que ser las columnas a las que les vamos a realizar estas agregaciones, estos cálculos matemáticos. En este caso yo voy a seleccionar todas las columnas, y lo que hace la función count es contar filas, básicamente. Bien, así que yo en esta consulta lo que le estoy diciendo es que me cuente todas las filas, ¿sí?, de mi tabla productos. Vamos a ejecutar y el resultado que nos va a dar este 77 indica el número de filas que contiene la tabla. Bien, voy a volver a seleccionar toda la tabla y ahora vamos a trabajar con lo que es la columna del precio unitario. Vamos a utilizar una función ahora que se llama sum, y como pueden adivinar lo que hace es sumar los valores de la columna. Bien, acá lo que le estoy diciendo es que me sume todos los valores de la columna de unit price de la tabla productos. Voy a ejecutar y obtengo el resultado de la suma de todos los valores de la tabla productos, de la columna productos, perdón. Como tenemos suma, también tenemos lo que es el average, la función average, que quiere decir promedio, que nos calcula básicamente el promedio de toda la columna. Bien, ejecuto y este número, el 28,8663, indica el precio unitario promedio, bien, que hay en toda la columna. Bien, y para terminar con lo que son las funciones de agregación, vamos a ver las últimas dos funciones. La función min, que nos devuelve el valor mínimo dentro de la columna de precios unitarios. Bien, en este caso es 2,50. Y la función max, que nos devuelve el valor más alto dentro de esta columna. Bien, estas funciones quedan aparte de lo que son las operaciones matemáticas, que las podemos realizar directamente las consultas, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, las potencias. Todas las podemos realizar directamente en las consultas. Por ejemplo, yo quisiera realizar el valor máximo menos el valor mínimo, podría hacer esto. Bien, lo podría sumar, lo podría multiplicar y también lo podría dividir sin ningún tipo de problemas. Bien, así que esas serían las funciones de agregación, funciones sencillas pero poderosas que nos permiten realizar este tipo de cálculos de una manera bastante simple. Vale aclarar que este tipo de funciones, las funciones de agregación, van a cobrar un poco más de sentido, les van a ver el potencial cuando veamos lo que son las cláusulas de agrupación, así que estén atentos a los próximos videos que van a darse cuenta del verdadero potencial de este tipo de funciones. Bien, ahora pasamos a lo que son las funciones de caracteres.
En este caso, este tipo de funciones nos permite manipular cadenas de caracteres. Son útiles para lo que es realizar limpiezas de datos, formato de reportes y manipulación de strings. Vamos a ir con la primera función. Vamos a seguir trabajando con la tabla productos. En este caso voy a trabajar específicamente con lo que es la columna product name. Y la primera función es la función len. La función len lo que hace es devolvernos la longitud de la cadena de caracteres. En este caso les voy a pedir la longitud de los productos, de los nombres de los productos. Bien, acá le voy a poner un alias, le voy a decir ya como longitud, ejecuto. Bien, y como podemos ver nos devuelve la longitud de cada cadena de carácter correspondiente a su fila. Luego tenemos dos funciones hermanas, se podrían decir, que son upper y lower. Vamos a empezar con upper. Lo que hace esta función básicamente es convertir la cadena de caracteres en mayúscula. Bien. Y al contrario de upper, también tenemos lo que es la función lower, que convierte toda la cadena de caracteres en minúsculas. Estas funciones son bastante útiles para lo que tiene que ver con la limpieza de datos. Suele suceder bastante que por ahí tenemos una combinación de mayúsculas y minúsculas en una misma cadena de caracteres, y eso a la hora de trabajar con los datos suele producir errores. Luego tenemos lo que es la función substring, que lo que hace es extraer una porción de cadena de carácter. Para eso vamos a seleccionar la columna product name y vamos a utilizar la función substring para extraer, por ejemplo, los primeros dos caracteres de cada cadena de caracteres. El primer argumento que lleva esta función es el nombre de la columna. En este caso voy a utilizar product name. El segundo es el carácter, el número del carácter por el que empezamos a extraer. En este caso yo quiero empezar a extraer desde el principio, bien, desde el primer carácter, por lo que voy a utilizar el 1. Y el segundo argumento es la cantidad de caracteres a partir de el que seleccionamos que empieza a extraer que queremos tomar. Por ejemplo, yo solamente quiero tomar 2. Entonces, acá le estoy diciendo que de product name, a partir del primer carácter, tome 2. Bien, sustraiga los dos primeros caracteres. Ejecuto y obtenemos los primeros 2. Podríamos, si queremos, empezar por ejemplo desde el tercero y tomar solo 2. También es válido, y así la combinación que se nos ocurra. Bien. También tenemos dos funciones bastante útiles. Vamos a seguir trabajando con esta columna. Una es left, quiere decir izquierda en inglés, que lo que hace es tomar cierta cantidad de caracteres de la cadena de caracteres desde la izquierda. Por ejemplo, si yo quisiera tomar los dos primeros caracteres de cada cadena de caracteres desde la izquierda, utilizaría la función de esta manera. Bien, toma una cierta cantidad de caracteres desde la izquierda. Y lo mismo podemos hacer utilizando right para tomar caracteres desde la derecha.
En este caso estaríamos tomando los últimos 2 caracteres de cada cadena de caracteres. Bien, funciones bastante útiles, sencillas. Bien, ahora vamos con otra función bastante útil que se llama charIndex. Esta función lo que hace es devolvernos la posición de un carácter o de un texto dentro de otro texto, de otra cadena de caracteres. Por ejemplo, si yo tuviera la cadena de caracteres SQL Server y quisiera saber la posición exacta de dónde comienza server, lo escribiría de esta manera. Si yo ejecuto esto, me va a devolver la posición exacta, ¿sí? El número de carácter en donde comienza este texto, dentro de este texto. Bien, una función bastante útil, simple y que es importante tener en cuenta. Otra función bastante útil, sobre todo para lo que es la limpieza de datos, es la función replace. Esta función lo que nos va a permitir es reemplazar una cadena de caracteres por otra. Por ejemplo, tenemos SQL Server y quiero, por ejemplo, reemplazar server por database. Lo haría de la siguiente manera. Bien, el primer argumento es la cadena de caracteres. El segundo argumento es la palabra que queremos buscar para reemplazar. Y el tercer argumento es la palabra que va a reemplazar a la que no queremos. Si yo ejecuto, me va a devolver SQL Database. Bien, una función muy útil, sobre todo para lo que es la limpieza de datos. Bien, siguiendo con lo que son funciones útiles para la limpieza de datos, nos vamos a encontrar con una función que nos permite eliminar espacios de más en blanco. Supongamos que tenemos acá 2 espacios en blanco al principio de nuestra cadena de caracteres y los queremos eliminar. Bueno, para eso vamos a poder utilizar la función ltrim. L quiere indicar left, es decir, a la izquierda, por lo que vamos a limpiar aquellos espacios en blanco que tengamos a la izquierda de la cadena de caracteres. Si yo ejecuto esto, me va a devolver la cadena de caracteres sin espacios en blanco. Si tuviera los espacios de más al final, en lugar de ltrim, utilizaría rtrim. Pasa que si yo lo ejecuto, en realidad no vamos a ver una diferencia en el resultado. Si tuviéramos espacios de más a ambos lados, lo que podríamos hacer es utilizar la función rtrim y también la función ltrim anidadas de esta manera para eliminar los espacios de más a ambos lados de la cadena de caracteres. Bien, y para terminar vamos a ver una última función. La función en este caso se llama concat y lo que nos va a permitir es concatenar cadenas de caracteres. En este caso, el primer argumento va a ser la primera parte de la cadena de caracteres, por ejemplo, SQL. El segundo argumento va a ser el espacio, ¿no?, que va a haber entre esta cadena de caracteres, o si quisiéramos colocar un carácter especial también podríamos. Yo en este caso solamente voy a utilizar un espacio en blanco y nuestro siguiente argumento va a ser, por ejemplo,
server. Esta concatenación no necesariamente tiene que terminar acá. Yo puedo seguir agregando espacios en blanco y palabras si quisiera, pero lo voy a dejar así por ahora. Ejecuto, tendría SQL Server. Si yo agregase acá, en vez de un espacio en blanco, un más, lo que sucedería es que las palabras quedarían todas juntas. Toda esta cadena de caracteres quedaría toda simplemente pegada. Por eso es el espacio en blanco de más. Y acá podrías, si quiero, agregar otro espacio en blanco más. Y otra palabra más. Bien. Y de esta forma podemos concatenar cadenas de caracteres de forma sencilla. Bien, en resumen, vimos cómo las funciones de agregación nos ayudan a realizar cálculos matemáticos sobre conjuntos de valores, y vimos también cómo las funciones de caracteres nos ayudan a manipular las cadenas de texto, nos ayudan también con lo que es la limpieza de los datos. Realmente este tipo de funciones es muy útil, así que si te gustó el video, si te resultó de utilidad, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte cuando haya un nuevo video. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chau chau.